Hola, bienvenidas a Relatando obsesivamente leyendas entretenidas para labrar amistades Yuppie Wise. Roleplay. En el episodio de hoy, como siempre, me acompañan Lisa y Susana. Véase aquí presentes, donde sea que estén. Oh, voy. Como no sé dónde está nadie. ¿Qué ha pasado? Jesús, salud. Gracias. Un placer. ¡Es otoño! Buenos días. Hay alergias. It's almost Halloween. Ha sido tener que introducir el episodio y de repente mi cuerpo ha dicho: oh, se vienen ¿Te cositas mueres? al canal. Hablando de alergias, hoy vamos a hablar de Homebrew. Otra más que está afectada por el cambio de estaciones. Estamos todas en gran forma hoy, como podéis observar. Despiertísima. Y hoy que venimos con fuerza y con grandeza, vamos a hablar de Homebrew, de qué es el Homebrew, véase crear contenido original, mecánico, específico para tu partida de rol, sea el sistema que sea. Yo, como siempre, voy a hablar de dragones y las mazmorras en las que viven, o merodean, o trabajan, quién sabe. Así que por ahí es donde lo voy a placar yo el tema, pero estas señoras tienen más experiencia en otros sistemas de los que pueden hablar. Susana, cuéntanos algo mientras definitivamente no se ¿No me te está mueres a cayendo el estornudos? moquillo. Vale, Claro. perfecto. Pues eso, como ya ha dicho Yolín, el Homebrew es crear contenido para tu partida. Y en este caso nos vamos a centrar sobre todo en contenido mecánico. Contenido que tú puedas utilizar tanto como para completar a tu personaje con nuevas mecánicas, como para adornar o crear nuevos enemigos, como para dar ítems o habilidades o regalos a tus jugadores o a tus propios enemigos, por si o quieres, a ti mismo, yo qué sé. porque te O a hace ti feliz mismo, y porque te te lo gusta. regalas. O porque eres un jugador en una partida y has decidido que quieres hacer algo con tu clase que no está contemplado en el manual, o te falta un poco tal, y vas a tu máster y dices, mira, he pensado una cosa. Y le pasas así por debajo de la mesa un folio con hojitas escritas y 5 euros y rezas. Los 5 euros siempre son agradecidos. Son importantes, luego se compran patatuelas. De hecho, lo más importante son los 5 euros. Claro, enviadle 5 euros. A tu Aunque máster. no hagáis homebrew. Porque sí, I'm prompted. do Si it. tenéis un máster de rol, ahora mismo mandadle 5 euros. Un bizum. No tardáis nada. Si hacéis homebrew, primero, me gustaría que dieseis vosotras, que es para vosotras el homebrew, y al menos una base de cuándo os gusta usarlo más o cuándo os da el gusano en el cerebro decir, tengo que crear algo distinto a esto. Así que comentadme, Lisa, si quieres empezar. Para mí el homebrew básicamente es hacer algo para que quede guay. En plan, para darle flavor a la partida. Es cambiar detalles, a veces más importantes, a veces menos importantes, para que tu partida sea tu partida. Y, no sé, darle esa vuelta. Y normalmente lo hago cuando hay algo en el sistema que no acaba de encajar para la historia que quiero jugar. No suele ser tanto una cosa mecánica como, hey, creo que mi personaje podría querer hacer esto o no quiere poder hacer lo otro. O quiero conseguir por personalidad que pueda hacer esto otro. Pues a partir de ahí suelo crear cosas. Y supongo que también hasta cierto punto crear mundos nuevos es hacer homebrew, pero... Eso depende. Me parece que eso depende porque es como... No es lo mismo crear un setting interesante, que puede ser un setting interesante sin... ¿Cómo decirlo? Sí, a veces creo se que llama estamos homebrew hablando a lo que de... es world building realmente y hay Claro. como una diferencia ahí, hay una línea. Claro, una diferenciación entre world building y una creación que está acompañada por mecánicas que Sí. puede estar acompañada en el world building. Claro, Obviamente. esa es la cosa. El homebrew por lo general implica mecánicas. Vale. Y el world building no necesariamente. Normalmente es más, pues eso, tema de lore, tema de ambiente, tema de tal. Así como lo veo yo, pero también entendería que
se pudiese ver de las Sí, dos a ver, No, maneras, pero o tiene sea. sentido como siempre, que es la nuestra separación definición. esté ahí. En plan, que si hay mecánicas se llame homebrew y si no hay mecánicas sea básicamente creación de mundo, ¿no? Más lore, más... He perdido la Sí, lo palabra. comentan por ahí, por ejemplo, Roxas, que a lo mejor crear una ancestry o una estirpe nueva para tu partida de D&D es un poco de las dos. Tiene world building porque tienes que encajar a Obviamente. esa gente en tu mundo y tienes que hacer que funcione y tal. Y luego está el aspecto de homebrew de hacer las mecánicas. Pero en general, para Y mí, de- todo el homebrew tiene que llevar sí o sí cierto world building. Porque al final tienes que adaptarlo a lo que vas a jugar. Hombre, es la gracia para Si mí. haces Pero, por un- ejemplo, si tú tuvieras un sistema homebrew de el daño que hacen las heridas agravado, por ejemplo, o una tabla de consecuencias o una cosa Ok, parecida, ok, eso es un homebrew que no conlleva en ningún caso ok, world building, ok. porque simplemente estás Yo suelo añadiendo hacer ese tipo de mecánicas. cosas. I have Bueno, puede opinions conllevar. about this. I have Puede opinions conllevar, about this. pero en general, si es solamente como para grabar las heridas normales y no estás poniendo que si te hacen daño con X material, te hace un tipo de herida concreto, no sé qué. Eso también es homebrew, pero Sí. puedes hacer homebrew sin que conlleve world building. Y puedes hacer world building sin que conlleve homebrew. No tienen por qué ir enlazadas, aunque suelen ir, Opino, para mí. Susana, Ujú. que Opina. yo creo que sí, siempre estoy así. Comunicas el tono y el tipo de partida que estás jugando vía mecánicas haciendo homebrew. Y me parece Ujú. que eso a veces está un poco pasa Se olvida. desapercibido. Claro. Mm. Y es como si vas a meter una mecánica, no, por ejemplo, no es lo que decías, de estás creando una tabla de las heridas son más graves. ¿Qué me comunica eso? Estás jugando una partida más gritty, más peligrosa, más Ujú. oscura, con un tono más de cualquier personaje puede acabar un poco peor si no van con cuidado, está subiendo a nivel de dificultad. Es como comunican muchas cosas, me parece, a través de las mecánicas. Y para mí Sí. eso es una parte importante del homebrew, que es como yo creo que se enlaza bien con el world building. Claro. Como van mano en mano. Claro, a la o sea, hora de jugar. enlaza totalmente, pero lo que yo me refería es que, a ver, puedes jugar una partida de, yo que sé, Reinos Olvidados, y tú coges toda la ambientación y todo lo de Reinos Olvidados, y dentro de eso, que es un world building determinado, puedes jugar distintos tonos. Y ahí Sí, esa claro, sí, pequeña sí, mecánica extra de homebrew de las heridas, por ejemplo, te afectaría al tono de la partida, pero no al world building. Entonces, como para... Claro, o sea, yo me refería más que... sí, entiendo. Pero tienes entiendo toda la lo razón en que dices. es una herramienta de comunicación de tono y de decir, oye, la partida va a ir por aquí. Si la partida no fuera a ir por aquí, Exacto. fuera happy, feliz, viaje, exploración, seguramente no tendríamos una mecánica para arrancarte un brazo. Totalmente. Porque no nos A haría no falta. A no ser. Unless... Claro, es He lo dicho típico, happy, ¿no? feliz de exploración. Si fuera Has dicho solo de happy feliz, exploración, vale. eso es otra cosa. Claro, happy feliz es lo que le da el tono a la partida. No Ese me es arranques el un brazo. homebrew. Vale que yo tengo más piernas que la media en la partida de las Jaudis, pero no hace falta que me arranques una. Creo que las piernas de caballo no cuentan como brazos, no te preocupes. A no ser. Bueno, una cosa que quería comentaros antes de que sigamos. Ahora mismo estamos en directo en twitch.com/carpedice grabando el episodio. Tenemos el chat a nuestro lado y la gente nos irá dejando preguntas que luego responderemos cuando acabemos de grabar el episodio. Seguiremos en directo. Si queréis venir a grabaciones de roleplay, estaros atentas a nuestras redes sociales, que vamos avisando cuando lo hacemos, cuando lo grabamos. Y nada, que si queréis que os respondemos preguntas, que Suele ser el interactuemos tercer con sábado vosotras. de cada mes. Suele ser. En Suele veces ser. hay cambios Suele regulares, ser. pero suele ser. Y en nuestra timeline, en nuestro tiempo, no en el tuyo, bueno, depende, no sé que estés viendo este vídeo a la vez que hay un roleplay, en lo cual es difícil de coincidir, pero oye, puede suceder. Vente y os podrás interactuar con nosotras en el chat. Pero nada, continuamos con nuestra conversación sobre los homebrews y el viajar felizmente por el monte y Sí, yo creo que necesitar ya de mecánicas. tenemos más o menos claro, en plan, la diferencia. ¿Qué es lo que es homebrew para nosotras? Al menos, más o menos. Yo creo que ya lo hemos dejado bastante Sí. marcadito. Y que nos Sí. parece, en general, como un conjunto interesante que vaya de la mano del world building, por lo general. Es más divertido. Que si vas a meter homebrew, como dice Yorin,
te va a marcar el tono de la partida, si es una mecánica que vais a estar usando muy a menudo, por ejemplo, y que si se enlaza con lo que tienes pensado para tu mundo y tal, pues va a funcionar mejor porque va a ser más orgánico y va a estar más integrado. Entonces te interesa normalmente mantener un poco dentro de la unidad de la partida, pues que todo funcione. O sea, suele ser la gracia, a no ser que hagas choques apuesta, que puedes, pero... Claro. Y una cosa que ha legal. dicho Lisa que es muy importante es, te tiene que parecer guay. Porque como todo en D&D, si estás mastereando o estás creando algún tipo de mecánica o algo, es como, tiene que parecerte guay y tiene que engajarte a ti primero para que, si a ti te parece guay, yo creo que es mucho más fácil que a otra gente le parezca guay también, porque se nota que tienes esas ganas o ese interés detrás. Y es como, me parece un poco más interesante el homebrew, que es como se nota que hay una pasión detrás a estoy haciendo homebrew por hacer homebrew. Es que al final, si haces homebrew, le vas a dedicar muchas horas. Sí. You might as well hacer algo que te interese, no estar haciendo una cosa que no te llene para nada. Claro. Sí, y es que es eso. Además que es como... No os vamos a mentir, la idea tiene que ser guay, te tiene que interesar mucho, y luego hacer homebrew, lo que dice es como, vas a tardar bastante tiempo y es una tarea un poco... Entre comillas, aburrida. Incluye Claro. bastante machaque y sobre todo bastante prueba y error. Claro. Así que eso. Sí, es como vas a plantearlo todo, vas a querer reescribir cosas, tocar, ajustar, cambiar el balance, lo que sea. Pero bueno, vamos a entrar a cositas un poco más concretas acerca de homebrewear y por qué y cuándo y cómo y dónde. Creo que podríamos empezar por una de las cosas que antes nos han dicho en el chat, que era sobre hechizos, concretamente, y magia. Lo primero que quería decir es como depende mucho, no solo del sistema, sino de tu mundo y la interpretación que tú le des a la magia. Pero me gustaría saber primeras impresiones que tengáis o si habéis hecho homebrew alguna vez sobre hechizos o clases casters y cosas por el estilo. ¿Qué interpretación le habéis dado? ¿O qué huecos creéis que teníais que rellenar, ¿no? A la hora de crear homebrew? Lisa, ¿quieres darle tú? Ok, yo hice una escuela de magia nueva para Mesa de Arpías. Porque quería que pasaran una serie de cosas con respecto a portales y planos y saltos planares y movidas así, que no existían que no conocía en el mundo de D&D, que encajaran con lo que yo quería hacer. Y sobre todo, el modo de... Lo que había leído, el modo de acceder a ello no encajaba con lo que quería, así que hice una escuela entera. Algunos hechizos son hechizos que ya existen, porque hay algunos hechizos sobre saltos de plano y devolver a gente a su plano y movidas así. Pero hay muchos hechizos hechos desde cero que se han utilizado en partida. Han utilizado PNJs, pero que no dejaría que mis jugadoras usaran porque están muy tochos. Porque realmente la clase está bastante desequilibrada. Pero eso también tiene una influencia en el mundo. En plan, la escuela de magia está muy desequilibrada, pero cada vez que se utiliza básicamente un hechizo mínimamente poderoso de esa clase, se rompe el espacio-tiempo. Entonces es como una clase exclusiva NPC, ¿no? Sí, a ver, si una persona me dijera, oye, quiero jugar esto, lo podríamos hablar. Lo que pasa es que se pueden hacer cosas muy tochas como podrías ir de un lado a otro del mundo con un hechizo de un nivel relativamente bajo. En plan, estando tu personaje a nivel 7, podría abrir un portal en una zona del mundo, irse a otra zona del mundo sin gastar apenas espacio de hechizos. En su momento lo equilibré, lo comprobé, lo comparé con otras clases de mago y dije, te has pasado. Y luego dije, me da igual, porque era lo que quería conseguir, así que
Sí. Pero es eso, sobre todo tiene muchísima... Me costaría más dejárselo a los jugadores porque tiene mucha influencia en el mundo en general. Que no digo que los jugadores no tengan que tener influencia en el mundo, pero básicamente cada vez que un personaje, un PNJ incluso, está utilizando esto, hay desastres naturales, o mueren cientos de personas, o me cargo medio continente. Entonces... Sí, es más como una habilidad que... ¿Cómo decirlo? Es más como decir, vale, este villano tiene estos hechizos en concreto, Sí. que estoy haciendo opciones para personajes, que me parece interesante. Que hayas hecho magia exclusiva a PNJs y a cosas que afectan el mundo de manera tan grande. Las jugadoras lo usan, pero para poder usarlo necesitan como un liaison, encontrar a alguien que pueda hacer ese tipo de conjuros y Sí. por lo tanto pueda y esté dispuesto a hacerlo por ellas. Que han encontrado por ahora a 2 personas que lo han hecho, han estado dispuestos y uno de ellos, en uno de los casos, han hundido una ciudad entera. En otro de los casos no lo saben todavía, pero... ¡Oh, boy! La que han liado. Ahí sí. Es posible que hayan abierto agujeros a sitios que no deberían haber abierto. Pero es eso, son cosas que yo desde el primer momento, desde el momento en el que la estaba creando, sabía que era demasiado arriesgado el darle total libertad a un personaje. Porque una cosa que nos pasa muchas veces cuando jugamos es que es como, tengo este poder, lo puedo usar sin ser muy conscientes de las consecuencias. Y estás en medio de un combate y dices, ¿por qué no voy a usar este conjuro? Al fin y al cabo lo tengo. Y a cambio te cargas un continente. A ver, yo creo que se podría hacer de alguna manera Sí. mientras... ¿Cómo decirlo? Mientras que las consecuencias sean claras, me parece. Yo creo que ese tipo de mecánica podría estar a mano de jugadores. Sí. Y si te interesa balancearlo... Yo creo que el mayor problema es lo que dices tú, ¿no? Si pueden ir de un sitio al otro lado del mundo y cargarse absolutamente todo, la preparación que requiere eso es muy grande. Sí, y sobre todo con el grupo que tengo para el que he creado esto. Porque si se lo doy a un grupo menos caótico, sé que van a coger y decir, este conjuro es demasiado poderoso, a lo mejor, o tiene unas consecuencias demasiado grandes, a lo mejor lo voy a usar solo en situaciones desesperadas. Claro. El grupo que tengo verán ese conjuro y dirán, lo casteo. Chavales, nos emborrachamos, lo casteamos y a ver qué pasa. Y lo harían. Mientras al menos uno de los personajes se lleva las manos a la cabeza, pero el resto dirían, ¡buah, sí, mola! Claro. Hay que saber a quién le das el poder. Es decir, un gran poder, como ya dijo un sabio una vez, conlleva una gran responsabilidad. Y cuando estás... Yo creo que eso es algo importante cuando estás creando Homebrew. En plan... Tienes que saber qué estás creando, a quién le estás dando ese poder y hasta qué punto ese poder va a influir en el resto de cosas que has creado o en el resto de la partida. Claro, siempre se pueden utilizar las herramientas que les des a tus jugadoras de maneras imprevistas. Hay muchas historias de les di este ítem que era una tontería y hace panqueques, pero mataron a no sé quién porque lo atiborraron a panqueques. Le hicieron comer todos los panqueques. Le hicieron comer panqueques infinitos. Le dijeron, a que no te puedes comer todos los panqueques que hago en 10 minutos. Y hicieron 1 millón de panqueques. Y hay maneras en las que pueden hacer exploits de ítems en los que no les has dado tanto que pensar, pero sobre todo si estás haciendo algo tan poderoso es algo que tienes que vigilar mucho y pensar. ¿Tú, Susana? En cuanto a magias y tal que has tocado, que has hecho. Yo, por ejemplo, en magia no he hecho demasiado porque en mi mundo, por lo general, en el que yo dirijo, la magia de D&D es bastante estándar. En el sentido de que hay pocas desviaciones de la norma. Las desviaciones de la norma que estaba incluyendo, que tengo una universidad de magos por ahí, como suele ocurrir. Realmente no es más un macro complejo, es una mini ciudad independiente llena de gente que hace magia y esa gente que hace magia está constantemente investigando y haciendo cosas. Lo que pasa es que ningún personaje ni ningún jugador se ha interesado todavía por esa ciudad
entonces no hay mucho desarrollo ni hay muchos conjuros custom, pero sí que estaban trabajando un poco en la intersección entre la magia divina y la magia arcana. Sí. Y por ahí, a nivel de construcción de mundo, no de Homebrew porque no he incluido todavía las mecánicas, sí que hay muchos puntos que se tocan y sí que hay muchos puntos que me gustaría más adelante investigar. Hay una clase de Pathfinder, por ejemplo, que es el Teurgo Místico, creo, que era justamente eso, una intersección entre un mago divino y un mago arcano, que te permite básicamente intercambiar slots de hechizos entre una clase y otra, como rellenar espacios de conjuros de una clase con conjuros de la otra, y un poco ir subiendo ambas clases al mismo ritmo, porque las clases de prestigio de Pathfinder, al menos en Pathfinder 1, que es lo que yo llegué a tocar, no he tocado 2, eran una opción que en ciertos puntos se volvía necesaria y que simplemente como que te ayudaba a seguir progresando a tu personaje a un ritmo mucho más adecuado a una partida fuerte, por ejemplo. Y son cosas que me gustaría mirar un poco, el hecho de inclusión de, no de clases de prestigio, pero a lo mejor de añadidos a las clases que ya hay por si necesitas para una partida concreta muy heroica que un personaje se desmarque, o que el grupo en general se desmarque hacia arriba un poco. Pero llegar a tocar, he llegado a tocar poco. Sí que me gusta mucho, más que crear conjuros nuevos, darles habilidades de conjuros a cosas que normalmente no las tendrían. Porque la magia dentro de un combate me parece un tema muy imprevisible y que a un jugador... O sea, es lo típico de que tu jugador está lanzando mogollón de conjuros y está haciendo mogollón de mierdas raras y luego un enemigo les hace una cosa y enseguida están como... ¿Slow? ¿A mí? No. A mí me has casteado... Ese enemigo le ha tirado haste a otro enemigo. Eso es ilegal. That's illegal. Y deberías dejar de hacerlo porque eso solo lo puedo hacer yo, que soy jugador. Y es como, no, el mundo no funciona así. Tú tienes habilidades, la gente que vive en este mundo tiene habilidades, tienes que verlo. Entonces, en el punto de ajustar mecánicas, darle magia a gente que normalmente no la tendría, es una cosa que me gusta mucho hacer. Sí. Pero en cuanto a crear conjuros y a crear cosas, no he hecho mucho, la verdad. No me he metido en ese héroe en general, porque es un berenjenal. Sí que diría que enemy hates themselves, jail for them. You kick your player like the football. Pero sí, es un berenjenal bastante grande el crear hechizos y en el que me parece muy importante contar con todas las referencias que puedas. Hechizos de tu mismo nivel, hechizos de tu misma escuela, hechizos que tengan efectos parecidos pero que no te convenzan. O sea, para mí una parte muy esencial de Homebrew es investigar antes. Conocer muy bien el sistema que estás manejando y conocer muy bien las opciones que tienes y por qué has decidido descartar las opciones que tienes en función de hacer una acción nueva. Eso es muy importante, hasta qué punto ver la PA y hasta qué punto te interesa cambiar algo. Yo creo que un buen modo de empezar a hacer homebrew, de hechizos en particular, si en plan queréis hacerlo pero os da mucho miedo, es coger hechizos que existan en otros sistemas, en plan Pathfinder, que es como muy adjacent, y que no existan en D&D, y adaptarlos a D&D. Te sirve para más o menos entender cosas que en su momento funcionaban, porque 3.5, quiero decir, Pathfinder es 3.5.5. Entonces, es un buen modo de empezar a acostumbrarte a cómo funciona el equilibrio de los conjuros, que encaja en cada nivel y todo eso. Igual hasta encuentras el conjuro exactamente que necesitas, que ya existe, y simplemente lo tienes que adaptar para que encaje con las normas de D&D. ¿Jolín? Sí. Tú has hecho un montón de cosas, a lo tonto, porque no solo has hecho magia, sino que la magia en tu mundo funciona de cierta manera, normalmente por lo que yo sé, sino que tienes también un montón de clases que no per se son... Bueno, sí que tiene magia, puede tener magia divina. Tampoco he hecho tantas cosas. Pero has hecho cosas. He hecho cosas, pero no tantas. Things. A ver. Don't oversell me. A ver, yo de cabeza lo primero que hice fue hacer una clase. No lo recomiendo. Pero ahora mismo estoy going through haciendo una versión 2.0 básicamente, porque la hice hace 2 años ya. Y la estaba releyendo y era como, ¿qué es esto? Y estoy retocando cosas y tal. Esa clase en concreto dije, vale, le metí un sistema de... bueno, para empezar, vamos a empezar por el principio. Esa clase es básicamente, viene Dios y te da una pistola y te dice, ahora eres un agente divino, así que go ahead y ayúdame.
Muy resumidamente, de manera historia se puede interpretar de manera casi Warlock, se puede interpretar de manera mucho más, le estás rezando a esta deidad, pero básicamente esta deidad te otorga su poder y un arma divina que vas a utilizar. En este caso es porque yo quería meter pistoleros en mi mundo y pistoleros que fuesen, ¿cómo decirlo? Que estuviesen relacionados con la magia de alguna manera, pero no de manera arcana. Y me pareció que tirar por manera divina era interesante, porque las armas de fuego existiesen de manera divina. Y esto entra un poco en cómo funciona la magia en sí de la clase, porque no funciona por spell slots per se, no funciona por huecos de hechizo, como suelen hacer otras clases, sino por unos puntos divinos que tú puedes canjear para utilizar las habilidades de clase. El hechizo como básico tipo Eldritch Blast que tendría un Warlock, pero que potencia tu arma de alguna manera según la subclase que utilices. Y además para castear hechizos normales. Y utilizar este como sistema de puntos, casi como los puntos de ki de monje, me parecía un poco más interesante para que tuvieses solo un recurso que tienes que utilizar y mantener a lo largo de todas las habilidades de tu clase. Y tener que pensar un poco más en qué vas a hacer en cada momento y qué cosas quieres intentar hacer. En plan, esto me va a costar no poder curar heridas después si utilizo esta habilidad de clase, que es algo que no sueles tener que hacer y los hechizos están muy separados al resto de cosas que hace tu clase, generalmente. Incluso las clases que tienen habilidades que tocan hechizos no suelen interactuar directamente con huecos de hechizo tanto. Y, por ejemplo, sorcerers con los puntos de hechicero o cosas por el estilo. Y la cosa es que es eso. Quería que simplemente fuese un recurso para todo. Igualmente estoy trabajando en cambiar ciertas cosas. Pues antes tenía como un sistema muy de tu arma va mejorando según subes de nivel, pero se había convertido en algo muy genérico, que no me acaba de gustar. Era como muy... Tienes 2 balas más que puedes llevar en el arma. Tu arma puede disparar un poco más lejos y tal. Y lo estoy intentando convertir en habilidades un poco más únicas y que le den un carácter más... ¿cómo decirlo? Que resalte más tu personaje dependiendo de las decisiones que tomes. Tipo invocaciones de Warlock, más por ese lado. Que son más como poderes que tiene tu personaje y puede utilizar con los puntos de hechizo. Y con los puntos divinos, que diga, perdón. Y eso. Que la magia a mí me parece muy chula en D&D y yo creo que parte de lo que te interesa y parte de world building que haces es cómo interpretas tú esa magia. Yo la he interpretado de esta manera, ¿no? Pero es como qué significado tiene de que no haya magia curativa no divina o no relacionada a la naturaleza fuera de bardos. Que la magia divina funciona de la manera que funciona, porque los magos tienen que memorizar los hechizos, porque los warlocks tienen los juegos de hechizos como lo tienen. Yo creo que a la hora de pensar en mecánicas, a la hora de hacer nuevos hechizos o hacer nuevas clases, tienes que pensar un poco en cómo funcionan las otras clases y por qué funcionan así, o por qué crees tú que funcionan así, cómo lo interpretes. Y eso te va a ayudar a crear algo nuevo en base de, vale, cómo lo pensaron en su momento para fabricar estas otras clases, ¿no? Y cómo escribirlas y balancearlas, etcétera, etcétera. El tema de balancear es complicado y ahora hablaremos de ello, pero yo creo que hemos tocado la mayoría de cosas de concretamente hechizos y tal y cómo lo hemos pensado. Porque más allá de eso... dime. Una cosa que sí, y que eso también es homebrew, podéis quitar y poner hechizos a vuestras listas de hechizos, y eso también es homebrew. En plan, no, quiero que en mi mundo no haya hechizos de resurrección, no existen. Quitar esos hechizos de la lista y a lo mejor sustituir esos hechizos por hechizos de otra clase, o simplemente quitarlos y no los tienes y punto, eso también es hacer homebrew y es algo que le puede dar un montón de flavor a tu mundo
y hacer que tu mundo sea muy particular porque no tienes esas cosas o tienes otras cosas para sustituirlo, en plan, no hay hechizos de resurrección automática o no hay hechizos de curación automática, la curación existe, pero quiero decir, tú puedes hacerle la curación a alguien, pero es más lenta, cosas así, que no es realmente crear un hechizo nuevo. También es estar haciendo homebrew y también sirve para cambiar por completo el funcionamiento de tu afectar mundo. cómo funciona la magia, sí. Exacto. Sí, yo creo que este tipo de cosas, mientras las dejes claras en prepartida, tienes cierta libertad. A mí me parece, opino personalmente, que fuera de razas y de clases y tal, tienes un poco más de libertad para tocar cosas y que no sea tan malo. A mí me parece que hay muchas veces que veo DMs en plan, mi mundo no tiene halfling. ¿Por qué? Porque se le ocurrió un día que no tenía halflings y alguien quiere jugar un halfling en su mundo y es como, no, pero es que el lore de mi mundo, y es como, nadie le importa. Es como el lore de tu mundo, sinceramente, el lore de tu mundo es para ti. Y si según tú los halflings se extinguieron hace 500 años, es tu trabajo encontrar una manera interesante de por qué hay un halfling aquí. Y que sea una manera y hacerlo de una manera engaging con esa persona, del plan, es el último de tu especie, o saliste de los halflings que ahora viven bajo tierra, y cosas por el estilo, ¿no? Pero que se puede, yo creo que puedes entrar un poco en el terreno ese siempre que haces homebrew de esto es mi mundo especial, therefore estoy haciendo cosas muy raras y tienes que leerte mi PDF de 30 páginas sobre por qué todos mis hechizos son distintos. Y esa es la cosa, claro. si un poco, tú sabes... un poco dangerous. Justo, si tú sabes que tienes un lore complejo y que tienes un homebrew específico que no se corresponde con lo que ese jugador puede haber jugado históricamente en sus años de D&D, o en sus meses, o en sus días, dale opciones, no le digas no, y ya. Si no puede jugar un halfling y tú no quieres ceder en el terreno de que no puede jugar un halfling, por la razón que sea, dale opciones. No, vale, igual esto no nos funciona, pero puedes ser de sangre halfling, ascendencia halfling, mezclada con gnomos hace todo este tiempo, entonces más o menos tienes estas cosas. O, mira, esta otra raza a lo mejor también te sirve para lo que quieres hacer. O, si de verdad tienes algo que sea un hard limit para ti, en el sentido de, pues igual no son halflings, igual es que simplemente no se puede ser mago. Porque la magia arcana está limitada a los que nacen con ella y no puedes estudiarla porque es un tabú, pues ahí también te buscas la justificación de no, pero tú has conseguido estudiar magia de alguna manera y tal, Claro. o le das opciones al jugador y llegáis a un compromiso, como siempre. Como todo, y es importante de que expliques que estas van a ser, o que tu idea es que estas sean las normas de partida antes de empezar. Si tu lore es muy complejo, les haces un resumen. Sí, no. Si no les gusta ya leerán. de 40 páginas si no te los han pedido. Simplemente. No hace falta. Yo diría que el problema, por así decirlo, en el que puedes caer es que a veces la gente limita cosas por lore sin tener en cuenta el tono de partida que quieren jugar. Claro. Que yo creo que ese es un problema en el que puedes caer haciendo homebrew y tocando ciertas cosas en el mundo, que es como, si no quieres jugar una partida gritty y difícil y no sé qué, no te interesa tener muchas limitaciones de, no sé, de lo de las heridas, ¿no? Que estábamos comentando. O la antes. resurrección, si no quieres hacer una partida que sea difícil de jugar y que sea peligrosa y que los jugadores estén en tensión todo el rato, no impidas la resurrección. Si quieres hacer una partida happy feliz, pues la gente se resucita haciendo así. Claro. Porque al final es lo que buscas, es el lore, el homebrew que tú haces, para lo que tiene que servir es para el propósito de la partida que quieres jugar, no solo porque es guay hacer lore. Hacer homebrew, que también, que es guay, pero si no te va a servir para nada para la partida y no va a aportarle nada ni positivo ni negativo, why do you bother? Claro, llega un punto que es como tienes que pensar, ¿te parece guay esta mecánica o te parece guay y apropiada para la partida que estás jugando? Exacto. Claro, que si lo quieres crear para sacarlo al mundo por si acaso a alguien le encaja en su partida, adelante. Pero si estás creando algo para tu partida y resulta que estáis haciendo una partida de risa, pasárselo bien y cuyo objetivo final es la familia, son los amigos que hicimos por el camino, no cojas y digas, vale, pues ahora no te puedes curar, a no ser que tú también gastes puntos de vida y te va a doler cada vez que cures a uno de tus compañeros, pero no in a good way, in a bad way.
y vas a tener un trauma de por vida y además no puedes resucitar a nadie. Si se mueren para siempre. I mean, igual no es lo que quieres para la partida que estás haciendo. Es que además es tan fácil como estáis en el castillo del anti-healing. Este arco es de no hay healing. Tenéis que tener cuidado con lo que hacéis. Y tienes tu arco que es más gritty, más difícil, es más complicado. Y no necesariamente toda la partida gira alrededor de eso. Y There's puedes no healing tener... in Wonderland. Exacto, es como... Puedes hacer homebrew específico para ciertas zonas o ciertos momentos de la campaña que no se aplican Ciertas para... mazmorras o incluso ciertas salas de mazmorras para testear Exacto. cosas que en el mundo abierto no te atreverías o no querrías hacer porque no te encajan con el tono general, pero igual en un momento te viene muy bien para esa inyección de drama y en plan... Las runas del mago se activan que estabas persiguiendo y energía necrótica sale de ellas y encapsulan la sala. Y tienes un combate interesante que a lo mejor con una mecánica que si tuvieses en toda la campaña te volverías cucu bananas, pero en ese momento en concreto es como puedes arriesgar más y de hecho puedes hacer una mecánica más jodida para ese momento para tener ese punch extra en ese combate. Que yo creo que podemos saltar a siguientes cosas que es como, ya hemos tocado un poco, pero a la hora de crear villanos, monstruos, criaturas que habitan el mundo, de qué manera lo hacéis, ¿qué os gusta ponerles, quitarles, tocarles, moverles o no sé. En general, hacer con vuestros monstruos. Susana, sé que tú especialmente. He tocado monstruito en veces. A mí lo que más me gusta, si voy a... Por lo general trabajo con el bestiario básico, porque es lo que decíais antes, si ya está hecho y está bien hecho o está hecho de forma funcional, a veces no te hace falta pegarte la matada de hacer tú otra vez el mismo trabajo. Si hay una base, pues cógela, mírala, si te sirve la usas, si no la modificas, según te convenga, ¿no? Entonces yo suelo jugar con el bestiario base y luego sí que me gusta mucho cuando van a distintas partes del mundo, a distintos biomas, a distintos tal, adaptar las criaturas o los monstruos que se van encontrando a ese bioma. Si tú tienes un encuentro con un lobo y está el lobo, y a lo mejor en el bestiario de D&D está el lobo invernal, o igual no, igual solamente hay un lobo. Y dices, vale, pero esto es un lobo invernal y quiero que sea más grande, le voy a subir un poco la constitución, le voy a subir un poco la fuerza. Por tanto, como le he subido la constitución, también tendrá un poquito más de vida. Y va a ser un poco más heavy de matar que un lobo normal. A lo mejor el pelo es más espeso y eso les puede servir también a los jugadores si lo lootean para hacerse una capa mejor, pero este lobo va a tener más CA, al menos un puntito más de CA. Las habilidades, tal, vas adaptando. Si le quieres meter alguna cosita elemental, a lo mejor su mordisco es un lobo mágico de hielo y el mordisco en vez de daño punzante te hace daño de frío. Y son pequeñas adaptaciones que no te hacen hacer un monstruo de cero, pero que crean un encuentro más adaptado al sitio en el que estás. No hace falta llevarlo al extremo tampoco. Pero me suele gustar. Y luego aparte, si creo un monstruo de cero, normalmente son monstruos que necesite para cosas de lore o para cosas de worldbuilding. Entonces ahí otra vez son interconexiones entre el homebrew y tal. Si por ejemplo en el desierto llevan camellos, pero me interesa que también tengan una bestia de carga específica de este desierto que sea guay, como yo que sé, si me ocurren los lagartos que tienes tú en la partida que estamos jugando, Yolín, que son pues unas bestias de carga, que son pues lagartos muy grandes, como una especie de iguana cuadrilo, así gordota, que se enganchan a carros y tiran de ellos. Si tienes... Tú eso lo puedes ver directamente pues cogiendo referencias de otras obras de ficción que estén tal, o mirando qué tipo de animales viven en el ambiente que tú vas a generar. Y cogiendo referencias de ahí sacar un bicho. Los lagartos, por ejemplo, en el clima cálido funcionan muy bien, entonces puedes tirar por ahí, puedes mirar un poco de, vale, es un lagarto y que sería guay que tuviera, quiero que tenga mucha fuerza, quiero que sea muy lento, quiero que sea muy resistente pero que realmente no haga mucho daño, que sea más bien como una vaca pero con escamas, en plan, ¿está chill o es un lagarto agresivo? Es decir, el lagarto que hay en este no es homebrew. Bueno, ese ya existe, pero vale. Pues, no sabía que ya existían, yo creía que eran tuyos.
Giant Lizard es así. A lo mejor lo pienso un Giant poco más Lizard. tocho porque estaba mirando las estadísticas. O sea, yo sabía de su existencia y dije, hay Giant Lizards y los utilizan. Creo que son un poco más tochos los que hay en mi campaña. A lo mejor cambiaría un poco los stats, pero de base es lo mismo. Es un lagarto muy grande. Lagarto gigante. Pues Exacto. lagarto gigante. Y cositas de estas. Si quieres hacer cosas terribles, por ejemplo, no me acuerdo en qué partida o quién lo hacía, pero había un sitio donde en el Ártico o en las zonas donde pasaba más frío y tal, había una zona de costa y en la costa había híbridos entre orcas y osos polares que eran como la peor mierda que te podías encontrar. O sea, está el oso búho y luego están esos desgraciados de monte, desgraciados de tundra, que si te veías uno venir y hacías y te ibas para el otro lado. Y cosas como esta de... Pues eso, es un monstruo nuevo que nadie ha visto, es una especie de monstruosidad juntando dos cosas, pero el jugador, cuando lo ve, sabe perfectamente que eso es peligroso. Y vas a tener al menos un jugador que va a decir, voy a ir, y lo voy a tocar. I'm just gonna. O que te pregunte directamente, ¿hay alguna cría? Y tú, no. No. Es hacer eso. O sí, y luego será muy divertido. Es que... Pero eso, yo, por ejemplo, en mi mundo toqué un poco los dragones en ciertos puntos. Porque no solamente de aspecto, sino de un pelín de habilidades y un pelín de stats. Porque, por ejemplo, el dragón blanco, yo los veo más... O sea, son muy amenazantes, suelen dibujarles un poco en base. Cada dragón tiene como un tipo de cabeza y un tipo de tal muy específico que se ha ido como manteniendo a lo largo de las distintas ediciones de Dungeons and Dragons y de Magic. Entonces, si buscáis un dragón negro, casi siempre van a tener como la misma forma de cabeza. Y si buscáis un dragón blanco, igual. Y a mí eso me parece muy guay. Es muy chulo. En plan, si tú coges un dragón azul de D&D y le pones una cabeza de dragón rojo, la gente lo nota. Lo vas a notar, porque tienen formas muy distintas. Igual que las formas de las alas, igual que las formas de la cola, etcétera, etcétera. Y yo vi eso y dije, vale, pero lo puedes empujar un poco más. Porque, por ejemplo, sería normal que los dragones blancos tuvieran mucha más grasa en el cuerpo que otro tipo de dragón. A lo mejor no vuelan igual, a lo mejor la distancia de vuelo la tengo que coger y pueden tener habilidad de moverse rápido por el campo, pero en vez de volando se deslizan como un pingüino por el hielo o algo parecido, o tienen las típicas garras tipo topo para como moverse más rápido por el hielo o frenarse o derrapar. Y que tengas ese miedo que da un dragón cuando se mueve a toda hostia de una parte del campo de batalla a otra, porque da mucho miedo, si nos ha pasado, da mucho miedo. Pero es ya muy distinto y genera ataques de oportunidad de otra manera, y ya es como un poquito de... Y a lo mejor al moverse y derrapar, el hielo que levanta puede hacer daño por frío o puede hacer una salvación de constitución a la gente que está al otro lado. Y ya es como una amenaza diferente, un dragón distinto, a pesar de que el elemento básico de los ataques, el multiataque del dragón, las lay actions y el aliento de hielo se va a seguir manteniendo igual. Entonces a mí es cosita que me gusta pensar. Claro, ¿te gusta más adaptarlo a el hábitat donde viven? Sí, cuando hago homebrew normalmente lo hago en ese sentido. Adaptarlo mejor a mi lore o al ambiente. Claro. La verdad es que cuando creas monstruos, que es lo que has dicho tú, es mucho más fácil trabajar de una base. Sí, sabes, muchísimo. Si sabes, ya sea una base mecánica per se, o una base de estos monstruos están relacionados con estos monstruos, entonces tiene sentido que tengan similitudes. Hacer, por ejemplo, si vais a hacer monstruos, os recomiendo utilizar D&D Beyond, porque es bastante fácil utilizar el sistema que tienen ahí montado y poner las estadísticas, etcétera, etcétera. Y luego los puedes tener todos guardados en el mismo sitio para verlos, ya sea que vayáis a jugar online o no. Pero también podéis usar monstruos de base. Son los de gratis D&D y ya está, pero hay un montón. Y puedes tirar de muchas cosas ahí para crear distintas cosas, distintos otros monstruos y tal. Generalmente me gusta hacer homebrew de monstruos. A no ser que vaya a poner en una tabla aleatoria en plan no quiero que haya ogros y se van a hacer ogros básicos. Porque me parece que retocar ciertas habilidades o adaptarlas a los que quieres que haga ese monstruo, que esa es una pregunta importante que tienes que hacerte, es en plan, ¿esto es un boss? ¿Es un minion? ¿Es un
encuentro muy difícil, tiene que ser un encuentro más fácil, este monstruo va acompañado de otros monstruos, cómo van a funcionar la dinámica en grupo, las acciones que les pongas y tal. Que ahí entramos un poco en balance, que este me parece el balance que más importa a la hora de hacer homebrew, este y el de a lo mejor ítems y opciones del jugador, porque es en el que chocan contra los jugadores. Y me parece que es muy fácil caer en este monstruo muy guay, va a hacer mucho daño. Oh no, está matando a todo el mundo y ser demasiado de repente. Pero yo creo que lo que tienes que tener en cuenta es un poco el nivel de poder de tu party, que a veces puede sonar un poco raro en plan, pero ¿cuál es el nivel? ¿Dónde pone el número que tengo que poner de cosas? Y es un poco, piensa con otras cosas que se han pegado, piensa qué habilidades suelen utilizar y tienes que tener en cuenta, por ejemplo, el número de jugadores que tengas. Pues no es lo mismo que estés mastereando con una mesa de 3, que con una de 6, con una de 4. Que con una de 5, pero un personaje vaya en contra de los demás. Por ejemplo. Pero tienes que tener en cuenta que tu monstruo, si es uno contra todos, va a necesitar más acciones o que sus acciones pesen más. El problema, si haces que sus acciones hagan mucho daño o tengan mucho potencial de hacer mucho daño, puedes tener una pelea de lo que se llaman cañones de cristal, que es básicamente o te mato o me matas en una ronda. Es un duelo del oeste. Exacto. O sea, tienes enemigo 1, enemigo 2 y el bando que saque más iniciativa va a tirar toda su mierda contra el otro bando y ya veremos qué tal. Y se puede volver un poco demasiado complicado esas peleas. Me parece que son las que son menos interesantes porque tienen menos rondas en las que pensar. Suelo advocar más por darles más hit points y un poco menos de daño para que aguanten más rondas, porque me parece un poco más interesante tener una pelea de al menos 3 rondas. Mientras no sea encuentro aleatorio número 7 del día. En tal caso es como no hace falta, pueden ser goblins normales y ya está. Y te va a generar más conflicto y más tensión en la pelea si tienes un jugador que se ha ido al suelo y otro que está a 3 puntos de vida que si tienes 2 jugadores en el suelo. Claro. Porque ahí tienes un juego de prioridades mucho más claro. Y que si directamente eso, tiras a 2 jugadores, ya la gente ya sabe que tienen 2 jugadores en el suelo, el modus operandi es el mismo. Si tienes un jugador inconsciente y un jugador con 3 puntos de vida, la economía de acciones es muy distinta y tienes un juego muy diferente que priorizar. Depende mucho del jugador que esté de pie, del jugador que esté en el suelo, de las acciones que tengan, de los hechizos que les queden. Claro. Y es muy fácil caer en una espiral de perder más. Y si creas habilidades que hacen que, por ejemplo, drenen a los jugadores de ciertas habilidades, que les debiliten, que les quiten habilidades, es como puedes crear un círculo de la muerte, que no es ideal si estás quieres crear un encuentro interesante. Y siempre acuérdate de que cuando estás creando un monstruo, tus jugadores no saben qué hace el monstruo. Y puedes ajustar cosas en el momento de decir, este encuentro se está alargando demasiado, este encuentro va a ser muy corto si tenemos otra ronda así, y cosas por el estilo para ir ajustando mentalmente mientras te estás pegando con los PCs y decir, vale, no he balanceado bien esto, pero son cosas que puedes tener con un poco de foresight y venir de antes. Lisa, ¿quieres añadir algo? No, básicamente yo no toco mucho los monstruos, simplemente si por favor quiero usar uno, pues eso, le bajo la vida, le bajo el daño que hace, pero no suelo tocar tanto los monstruos ni crear monstruos nuevos porque me parece muy complicado. Ya me parece complicado balancear un combate y hacerlo interesante sin tocar el monstruo, como para encima sumar el monstruo. Me puede dar un parraque. Bastante heavy. Así que no. Y en cuanto a villanos que no sean monstruos, porque eso también, hemos hablado mucho del monstruo, que siempre lo relacionamos con pues, una bestia, un animal, un no sé qué, o algo un poco más avanzado como un dragón, que tiene inteligencia ni de bestia ni de animal, pero lo solemos asociar mucho más con monstruo que no como un actual villano. Por ejemplo, un jefe del crimen, o un Strahd, o un... Ahí obviamente sí que hay más posibilidades de homebrew, pero normalmente... Pues más que más posibilidades, yo veo que estás como muy obligado.
O sea, ese tipo Claro. de villano es el que te fuerza a ti muchas veces como máster a hacerle la ficha. A ver, las fichas yo casi siempre le hago una ficha entera, aunque sea que si hago una ficha entre comillas de personaje jugador al villano, prácticamente siempre. Porque si no, no sé cómo voy a llevarlo en la mayoría de cosas. Porque soy así, me gusta tener mi fichita. Pero también es verdad que sí, que yo creo que justamente los villanos así, sobre todo los bosses, son los que te dan más juego y más pie a que metas cosas de tu propia cosecha. Que Claro. también es perfectamente válido coger y decir, no, es un clérigo de nivel 8 y hace cosas de clérigo de nivel 8 y ya está. Pero también tienes la opción de coger y decir, no, tiene todas estas capacidades que son propias o voy a modificarle, pues sería un clérigo y tiene estos hechizos de clérigo, pero también quiero que tenga estas cosas de paladín. Pues no hace falta que hagas una multiclase como tal, sino que modificas un poco para que pueda hacer las cosas que quieres que haga. Sí, creo que la facilidad de D&D de crear un monstruo es que no es necesario hacer una clase, una ficha entera. Yo personalmente no la suelo hacer. Sino más, o sea, más allá de una ficha de monstruo. Porque me parece que si no, tú en combate te estás poniendo demasiado trabajo como DM de tener en cuenta las 20 habilidades que puede mantener en mente un jugador cuando está jugando un personaje. Claro, pero cuando llego al punto del combate, ya he usado un montón la ficha normalmente. Porque la he usado para todo lo demás. Ya, pero me parece que... ¿Cómo decirlo? Sí, no, te entiendo totalmente. Es difícil el estar controlando el espacio de combate, los 28 minions y además el clérigo que tiene todos los espacios de conjuro de clérigo y todas las capacidades de clérigo, que son muchas. Claro, o sea... Más los 25 minions que tienen cada uno su habilidad, más etc. Sí, claro, que no significa quitarle habilidades, ¿no? Pero es como, en vez de tener full, ¿cómo decirlo? Full casting ability, pones, puede gastar Cure Wounds 3 veces al día. Puede castear tal 3 veces. Puede castear eso todas las veces que quiera. Y ya está, ¿no? Y tienes como 4 tiers de hechizos en vez de tener la lista completa y no sé qué. Es como, le eliges 10 hechizos que sabes Sí. que 100% Sí. va a tener. Eso se ve mucho en las fichas de dragones de nivel alto y también en algunos enemigos tipo gorgonas y movidas de estas también suelen tener... Sí, o Señor cosillas del de esas. Crimen o movidas así que son humanos, Templates, humanoides, en sí, principio. son como... Sí, hay muchos ¿cómo se token dice? casters Sí, que tienen ese tipo de sistema. Y creo que incluso se puede simplificar más a lo que hay. Porque hay muchos que es como... Tienen muchos hechizos que no van a salir en combate. Es como, no, tienes hechizos para 10 rondas de combate y vamos a jugar como mucho 5, colega. Relaja. Exacto. Sí. Que yo entiendo que si quieres tener en cuenta en plan cuáles son las posibilidades, sí que te interesa, ¿no? Por ejemplo, en la descripción del personaje ponerle puede utilizar Scrying no sé cuántas veces al día, o tiene True Sight, o tiene no sé qué, o tiene no sé cuántos, que sí te puede interesar tener, pero me parece que una ficha de personaje es... crearle una ficha de personaje... También entiendo que es como muy individual, ¿no? No se lo vas a hacer a todos los monstruos. No. Yo normalmente se lo hago a los bosses. Al... Sí. Juanito, el bandido de la esquina, le cojo... Juanito Magias. Juanito Magias, el bandido de la esquina, que es pícaro mago, pues busco la ficha de pícaro entre los monstruos, porque el propio manual te da un montón de esos. Y digo, y este es Juanito Magias. Claro. Y aparte de lo que te pone en la ficha normal, quiero que pueda hacer magia, quiero que pueda hacer haste. Pues hace haste. Cuidadito con haste. Cuidadito con haste y la economía de acciones. Cuidadito con haste. Mirad bien haste. Cuidado con poner hechizos peligrosos en general. Hay muchos hechizos It que do son be muy dangerous. peligrosos. Casi todos son peligrosos. Ponerle Y al Fireball final a todos vuestros casters. a todos enemigos. vuestros personajes. Os lo recomiendo. Lobo, Fireball Siempre, también. Fireball. Siempre. Cobots, Fireball. Hay una cosa que también se puede hacer, que yo últimamente la estoy empezando a usar más y me gusta mucho cómo queda para flavor y tal, es que a lo mejor vuestro personaje, vuestro enemigo, no tenga tantos conjuros y no tengáis que estar controlando tanto eso, como que tenga 3 o 4 pocioncitas que hagan movidas. Puede ser muy práctico, porque tiene que, entre comillas, gastar el tiempo de usar la poción,
pero te permite hacer cosas tochas, como por ejemplo hay una poción, no sé si es canon o es homebrew, si os soy muy sincera ahora mismo, pero hay pociones de tirar fuego por la boca, en plan aliento de fuego, Sí, es y canon, hay sí. pociones Fire de... breathing. casi todos los conjuros que existen tienen una poción y luego más. Y puede ser interesante para el juego sin tener que hacer un personaje totalmente homebrew. Simplemente entráis en la Claro. lista de pociones y decís, y resulta que tiene esta, esta y esta. Y las podéis usar en un combate y puede ser un combate muy interesante porque el jugador nunca sabe por dónde te va a salir. Porque tienes un montón de pociones que no están identificadas y saca una poción verde y dices, hostia, ¿qué hace eso? Food for thought. Sí, a mí hay un combate en concreto, me estaba acordando mientras íbamos hablando de lo de los villanos y el homebrew y no sé qué, y luego he visto que tenemos un apartado en plan de homebrew para armas, homebrew para tal. Hay un combate de Critical Role al que yo siempre vuelvo cuando hablo de estas cosas, mi mente automáticamente va para atrás y tiene mucho contexto, entonces igual es difícil de ver, es de la primera temporada. Es la batalla contra los Briarwoods, la grande, la de cerca del final. Y cerca del final, creo que es episodio 80 y por ahí. Pero es ya como cuando empieza el arco de descenso de se acaba la campaña, nos vamos a la mierda, se pegan contra dos enemigos recurrentes, que son una señora nigromante y su marido vampiro. Y ambos están muy customizados. O sea, la base es un nigromante y un vampiro, y luego tienen armas adicionales, pactos con entidades, minions, un escenario completamente adaptado a ellos. Es una locura el nivel de customización que tiene ese combate, y además es que les quedó muy guay de ver. Entonces, cada vez que me acuerdo en plan de combate con homebrew guay, combate de villanos guay, vuelvo instantáneamente a la batalla contra los Briarwoods porque a mí me flipo. Me acuerdo de estar así, en ese combate, en plan, me moló muchísimo. Si os gusta Critical, si habéis visto Critical, buenos ejemplos. Nosotras no sé si tenemos algún combate en Carpe que digas, este combate nos quedó muy guay. Jolín, igual vosotros os pegáis mucho. O sea, ¿en pactos tenéis algún combate interesante que yo recuerde? Diría que en pactos no, porque estaban muy en pañales. Vale. Y sé que el de Pathfinder, en el auge tenéis combates, lo que pasa es que no tienden a ser homebrew, simplemente son los que te ponen en la senda de aventura, Sí, no sé cómo de tocados están. No, quiero decir, hay combates guays por la tensión que ha habido y cómo lo hemos jugado. Claro, Pero no eso es hay también tanto... muy interesante de ver a nivel de roleplay y a nivel de estrategia de combate, que igual os mola. No hay tanto... No hay contenido homebrew en general, porque sí que es verdad que Saito coge la partida y hace lo que él quiere hacer con la partida, que al final es para lo que te sirve una senda de aventuras. Jugar la senda de aventuras tal cual, 100% lo que pone en el libro, no, para mí no tiene nada de gracia. Pero no suele salirse tanto en los combates, porque también es verdad que si tienes un combate equilibrado, bien montado, que una persona ha cogido, se ha sentado y ha dicho, vale, van a ser más o menos tantos jugadores a tanto nivel, voy a meter 5 goblins. I mean, ¿para qué lo vas a tocar? Vale. Si no está roto, ¿para qué lo rompes? Vamos a hablar de cosas concretas. Que nos estamos... A ver. Venga, sí. Que nos vamos, que siempre nos ponemos muy filosóficas. Lo entiendo, ¿no? Combates. No, que no os tiene que dar miedo hacer un monstruo homebrew, ni a preparar un combate. Veo mucho lo de... Se hace un mundo. Preparar un combate. A mí se me hace un mundo, pero también es verdad que yo equilibro el combate e inmediatamente después, mientras estoy jugando, el combate cambia por completo. Claro, pero eso está bien, es bueno y es Claro. orgánico. Y tú siempre tienes la posibilidad de ajustar un encuentro mientras lo estás jugando. Es la gracia de la pantalla del máster. Y no tenéis que tenerle miedo a eso, no está mal, no os habéis equivocado haciendo el combate si luego resulta que lo tenéis que ajustar. Porque a veces ajustarlo ni siquiera es cosa vuestra, es cosa de que alguien ha sacado 3 críticos seguidos y de golpe, evidentemente, eso te descuadra. O está bien que te descuadre un poco. 3 unos y te están dando una paliza cuando tenía que ser más largo el combate, cosas así. Vale, pero Dale, cosas concretas. Antes de sentaros y antes de llegar a la situación de estoy en el combate, oh shit, va a pasar igualmente. Me ha pasado a mí cuando le he tirado un combate estupidísimo a mis jugadoras y simplemente las tiradas no salen. Simplemente las tiradas no salen en la primera ronda y parece que se va a ir todo al carajo, pero es como, no, esto es un combate fácil. Y ya en la segunda ronda es como, vale, estamos matando enemigos. Y se crea una tensión ahí que no esperabas, pero bueno, no pasa nada. Cuando vayáis a preparar un combate, tened en cuenta
Número de personas. Vale, ponle. Tenéis 4 jugadoras en mesa. Dices, vale, tengo 4 jugadores en mesa. ¿Pero eso qué significa? Tienes 4 objetivos posibles a habilidades. Estas habilidades pueden ser de un objetivo o de varios. Vale, tengo habilidades de multiataque. Si vas a tu Sorcerer y le metes un multiataque con casi cualquier monstruo que tenga multiataque, que significa que tiene algún tipo de competencia física, significa que ese personaje va a quedar inconsciente casi seguro. No hagas eso. No hagas eso, no juegues. Yo entiendo que jugáis al competitivo del LOL y tenéis el cerebro fundido. No juegues al D&D competitivo, no es divertido. La gracia es que sea dramático, pero interesante. Y es como tenéis que buscar monstruos que vayan a hacer una pelea interesante contra vuestras jugadoras. Y me parece que si te lo planteas como tiene que haber aquí barrera de hit points a la que le tienes que pegar 5 veces para pasar, vas a hacer un combate aburrido. Y la manera de hacer un combate interesante es como, ¿por qué narrativamente el combate aquí? ¿O por qué narrativamente podría haber un combate? En el sentido de, ¿quiénes son estos enemigos? ¿Por qué van en contra de ellos? ¿Van a pelear hasta la muerte? ¿Tienen hambre? ¿Quieren sacar algo de la party? ¿Quieren conseguir algo de ellos? Tienes que encontrar primero una manera narrativa de cómo abordarlo. Y segundo, una manera interesante mecánica. Tus jugadores quieren usar sus fichas. Tu jugadora pone, aquí puedo castear Fireball. Ponle muchos enemigos si alguien tiene Fireball. Porque lo interesante es que pueda decir, tiro en este área, jaja, se mueren 3. Y eso es lo que quieren hacer las jugadoras. ¡Y tú, ala! ¡Me has matado a 3! ¡En un solo... ¡Wow! ¡En un solo Fireball! Y es que ni siquiera hace falta el acting. Es que es como, No, te va a no pasar, hace vas a falta. tirar, te vas a olvidar de que tienes Fireball, aunque lo hayas pensado. Ahora pero vas a decir, fuck, Fireball. Y te lo van a hacer y te lo van a jugar. Pero esa es la gracia. Porque las que tienen que ganar son tus jugadoras, no tú. Tus monstruos quieren ganar, pero no puedes diseñarlos para que ganen, porque tú tienes el poder de Dios y Jesucristo detrás tuya. Y puedes hacer que todos tus monstruos tengan Finger of Death y Power Word Kill, pero no es gracioso si se lo haces a una partida de tercer nivel. Ni es divertido, ni es entretenido, ni es dramático. Y no estás haciendo una buena narrativa. Y yo creo que el combate es bueno cuando forma parte de la narrativa y está contando algo de tu mundo y hace que tus jugadoras pueden utilizar sus habilidades, que para eso están. Porque cuando llega tu turno y dices, utiliza esta habilidad y tu habilidad funciona, es el cerebro goblin siendo feliz. Y esa es la gracia. Y esa es la gracia de D&D. Y lo que tienes que poner delante es decir, vale, tiene cierto número de hit points, quiero que este combate sea medianamente difícil, así que tienes que poner una CA medianamente decente. Tienes que mirar la lista de monstruos para decir, vale, no tiene que ser demasiado alto. Puedes mirar Kobold Fight Club, si te interesa. Kobold Fight Club, no sé si es .com, pero pones Kobold Fight Club y lo vas a El encontrar. club de la lucha de los kobold. Y te puedes guiar por el CR que te pone de los monstruos para luego mirar una lista de monstruos y decir, porque no están todos, pero mirar una lista de monstruos y decir, vale, me interesa de este estilo o de este nivel de dificultad. Pero por Jesucristo, mira qué daño hacen las habilidades. Porque si tienen una habilidad de daño en área que les puedes dar a todas tus jugadoras y one-shotearlas a todas, no uses ese monstruo. Porque es un problema. It is a problem. A mí me gusta mucho normalmente coger a la persona que tiene menos puntos de vida de la party, el más squishy. Normalmente ese es un hechicero, un mago o una clase de caster que tiene un dado de golpe muy bajito, Sí. un de 6 normalmente, y una CA que tampoco da para mucho. Y decir, vale, ¿puedo one-shotear a este personaje con un ataque normal en un turno? Este monstruo igual no es para esta pelea. Y luego ya sumando ataques y tal, pues eso. Hemos hablado de combate, hemos hablado un poco de mundo, hemos hablado un poco de por qué, del homebrew, de los monstruos, de los villanos, de tal. Podemos, si queréis, hablar un ratillo de... Bueno, de clases también hemos hablado. Razas y trasfondos no tanto, porque no nos hemos metido demasiado. Y luego nos queda el último apartado, que era el de exploración y recursos y tal. Entonces, si queréis, pasamos por ahí rapidín, porque llevamos ya 1 hora y 5 minutos. Y igual es buena idea ir metiendo cañita. Exploración, what a concept.
Fuera D&D concept. Quinta dijo fuck exploración. We don't need exploración. We are going Eh, to automatize this bitch so hard. Literalmente, las clases que tienen cosas de exploración y tal es como no hay exploración. Esa es la habilidad. No es. No te ¿Cómo facilito decirlo? la exploración, simplemente te la soluciono. Claro, Felicidades. claro. Estamos hablando de experiencia, porque aquí tengo a mi Ranger en mi campaña de exploración. Susana, ¿por qué estás jugando Ranger? Mira, en esta partida está No, justificado, ¿vale? I mean, I'm here to say play Rangers. They are don't fine. play Rangers. Play Rangers. Don't do that. No juguéis el Ranger del Dungeon Masters. No, Dungeon Master no. Del Player's Handbook 1.0. No juguéis ese Ranger, estáis mal de la cabeza. No juguéis ese Ranger. No Pero juguéis jugad Rangers. los Rangers, porque los Rangers y las subclases nuevas que tienen son una pasada. De Y useless. esta cabrona está metiendo de 8 adicionales de daño de fuerza y convirtiendo todo su daño en fuerza. Y no sé. Yo solo quiero que sepáis que mi Ranger es un Ranger y en un turno normal, lo normal es que haga un D6 más 6, digo, un D6 más 3 por el arma y la destreza, más un D6 de Hunter's Mark, más un D6 de la habilidad de Rangers, más un D8 de la habilidad de Rangers. Entonces, si llegamos a 2 D6 más un D8, más 3 por turno, estando a nivel 3. Yep. Lo dejo ahí. Eso no es lo normal. Eso No. no es un Ranger normal. Sí, es un Ranger. Tiene Hunter's Mark y su habilidad de clase. No lo es nada normal. más que eso. Es lo Y básico. es más, tiene en solo un, más turno, 3. en un turno bueno en el que yo decida gastarme otro hechizo, gastarme Hail of Thorns, tendré el D6 del daño del arma, más el D6 de Hunter's Mark, más el más 3, más un D8, más un D10, si acierto Hail of Thorns. I En don't trust. un turno en área. Y Y todo porque- el daño que se coman será de fuerza. Y porque ahora ha decidido la paz y no tiene. ¿Cómo se llama? El mosquete. ¿Eh? ¿Qué? No, ¿cómo se llama? La habilidad esta de daño, distancia. Te pones un. No sé si te quitas un más 5 a dar y te das más 10 a daño o algo así, y ignoras cobertura y cosas por el estilo. ¿Cómo se llama? Es un ¿Sharpshooter? sharpshooter. Todavía no la tengo, pero dame tiempo. Porque sharpshooter Es un es fit, una locura. creo. ¿Eh? Es un fit. Es un eso. fit, ¿no? Pues Dios, lo no me cogeré salía. en Es que su no me momento, no te salía rayes. fit ni el nombre de la habilidad. Era como. Estaba teniendo un meltdown. No morirse, porfa. Los Rangers son muy jugables. Problema, las habilidades de Ranger, si vas a tener una partida de exploración, son una mierda. Porque las habilidades de Ranger son: este personaje nunca se pierde y sabe dónde están todos sus enemigos favoritos en un radio de 10 kilómetros y jamás pasa sed ni hambre porque encuentra comida siempre. Parece que está exagerando, pero no, es así literal. No, es Lo ponen así. las habilidades. Es una locura. He hecho homebrew de una habilidad, le he quitado la mitad, pues la primera está guay, que es en plan, hablas con animales, y es como, por supuesto, That's cool. Yeah. te comunicas con ellos y sabes si están hambrientos o si necesitan ayuda, y es como, perfecto. Pero es que la otra habilidad, de base, en el Player's Handbook, era una mierda que no servía para nada. Y en el nuevo es como, está absolutamente roto. Entonces, es como, o nada, o todo, y es como ninguno de los dos. Lo interesante de la habilidad, me parece, del Ranger es como sabe explorar muy bien, y parte de la manera que lo plantea al menos es como, me parece que parte del disfrute de jugar un Ranger es como, voy a hacer esto y tengo muchas chances de hacerlo bien y de conseguir muy buena información acerca de dónde tenemos que ir o qué estamos buscando o cazando. Entonces tienes que darle como un rango de ¿cómo decirlo? De maneras en las que pueden demostrar su habilidad. Pero que se sienta bien significa, tiene que haber un dado entre medias. Entonces va a ser tu tirada de supervivencia, pero puedes ganar más conocimiento de una criatura que estáis siguiendo, o del entorno, o de lo que sea. Pero utilizando sus habilidades de Ranger primero. Véase, has encontrado huellas, has encontrado parte del animal que estáis cazando, has encontrado, sabes una descripción o sabes parte de su comportamiento que has estado analizando. Entonces, puedes entrar en ese mood de estoy cazando esta criatura
que es parte de la gracia del Ranger. Y eso lo mezclas con saber navegar el terreno que estás navegando con tu terreno favorito y creas un poco un círculo de, vale, mi Ranger en vez de automáticamente funcionar y ser básicamente una pasiva con patas, es un personaje que está haciendo activamente cosas en tu campaña y está explorando. Y es un poco como lo enfocado. Tenemos que hacer playtesting aún. Pero la habilidad está ahí y es un poco tú tiras y dependiendo de ciertos bonuses y tal que hayas conseguido vía exploración y utilizar las habilidades de Ranger anteriormente, ganas más o menos información en cosas que estés buscando. Justo. Y D&D, en el apartado de exploración es lo que dices tú, no hay mecánicas. No da la impresión de que haya mecánicas. Parece que han descuidado mucho el aspecto de exploración y el aspecto de viaje de este juego. Y en algunos módulos sí que te dicen en plan eventos aleatorios de clima, eventos aleatorios de viajeros que te puedes encontrar por el camino que pueden hacer un poco más... Te pueden dar interés en el sentido de, toma, te has encontrado un mercader en el camino y puedes hablar con él y preguntarle qué tal el camino más adelante y comprarle cosas o cosas de estas. Pero no tienes en general... He visto homebrews, he visto gente que se ha matado a hacer una lista comprensiva de plantas para poder usar en tus partidas de D&D, divididas por hábitats, divididas por tal, con distintos efectos. Y minerales, y animales, y cosas que puedes coger, y cosas que puedes hacer. En general no hay un sistema de crafteo, por ejemplo, tipo Skyrim, que esto que a mí me gustaría, Jolene lo está haciendo para su partida, y me flipa que esté en ese tipo de mecánicas. Y por desgracia, como no hay oficiales, o vas a tener que robárselas a alguien que las haya publicado amablemente en internet, o te va a tocar partir del lomo. Sí. Pero si quieres una partida que esté muy centrada en la exploración, yo recomendaría mucho llamar o meter este tipo de sistemas o pensar en ellos. Y añadir a las listas de plantas que puedas encontrar plantas tuyas, que sepas que funcionan con tu world building, con tu zona, con tu misión que vayas a hacer, y que sea un poco eso, completar y decorar. No hay nada de malo en usar bases que alguien haya publicado de forma gratuita, porque las ha publicado de forma gratuita, las ha compartido contigo y con el mundo. Búscalas, encuéntralas, úsalas, adáptalas, porque eso al final te va a dar riqueza y te va a dar cosas buenas. Claro. Si es el tono, evidentemente, que tú quieres. Claro, obviamente, si vas a jugar una partida de intriga política en una ciudad, no necesitas herramientas de exploración. O necesitas herramientas de exploración que se ajusten a una ciudad. Que no es lo mismo, ¿no? Tener un mapa o lo que sea. Pero es que eso, lo que os dan aquí son 3 páginas. Que es como muy nivel de superficie de estás caminando para ir a una dungeon. No hay mucho más. Y me parece que hay cosas que son como... Esto lo tienes que perrolear y ya te buscas tú la vida. Porque hay una tabla aquí, por ejemplo, de monumentos que te puedes encontrar. Hay una fuente. Vas por el bosque y te encuentras una fuente. ¿Qué te dice D&D que hagas con esa fuente? Nada, porque esa es toda la información que te da. Entonces es un poco... Te tienes que buscar la vida. Y te dejan un poco en una cuneta, D&D, en este sentido de... Si quieres exploración, ya te apañas. Porque es que no hay cosas tan interesantes o que tener una descripción lo suficientemente rica como para hacer nada con ello. Es como... ¿Qué dice de tu mundo si encuentras una colina encantada? No sé, no lo pone aquí. Te tienes que apañar. Entonces, es eso. Y como esto, todas las cosas homebrew. Es un poco buscarte la vida, es un poco ver qué quieres añadir tú al mundo, qué quieres añadir a tu partida, cómo quieres variar el tono, recompensar a tus jugadoras, marcar el final de un arco o darles algo o ponerles algún tipo de maldición. Es un poco ver qué te parece a ti interesante y buscar mecánicas que reflejen eso y darle un par de vueltas. Personalmente, podría hablar 80 horas más sobre Homebrew y sobre cosas más concretas de Homebrew que no hemos tocado mucho aquí. Pero yo creo y vamos a hablar un poco más ahora en Twitch con la gente que nos está viendo en directo.
Exacto, puedes vernos en twitch.com/carpedice cuando grabamos este programa. Pero si no estás aquí en directo, deberías haberlo estado. Es todo lo que podemos decir al respecto. Pero no sé si queréis decir algo más acerca de anuncios sobre Carpe, algo así. Que no se os olvide que el homebrew siempre lo más importante es pasarlo guay. Lo hemos dicho 5 veces, pero lo más importante es que os mole a vosotros, que os parezca una opción interesante y que lo estáis haciendo porque le aporta molonidad a la partida. Si no aporta molonidad a la partida, ¿para qué? Exacto. Tiene que ser guay y tiene que ser divertido, que es lo importante. Así que nada, muchas gracias por vernos. Si estáis en YouTube, suscribiros, dadle a la campanita, dejadnos algún comentario, decidnos qué homebrew os gustaría hacer o qué homebrew vais a hacer. O dadnos opiniones acerca del mal homebrew que os han hecho alguna vez y habéis odiado. Todo nos sirve. Aquella vez que me equivoqué. Nos encantaría leer vuestros comentarios, así que nada, eso. Y hasta aquí ha llegado nuestro relato obsesivo de leyendas entretenidas para labrar amistades Yuppie-Wise de hoy. Hablaremos de más cositas en el siguiente. Probablemente toquemos homebrew alguna vez en el futuro, pero decidnos si queréis que hablemos de algo también en los comentarios. Y nada, espero que lo hayáis pasado bien y crear nuevos hechizos. Y luego os aprendéis. ¡Adiós! Estudiadlos. Estudiadlos.